Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Treni del Rosario y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 25 de marzo. Y está tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: «Alégrate llena de gracias, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto posible si no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al sexto mes, el cumplimiento se halla en gestación ya en el tiempo de la promesa. Aunque esta precede, los dos están en continuidad y en parte son contemporáneos. La espera y el don conviven siempre hasta su pleno reconocimiento. Además, el número 6 recuerda el día de la creación del hombre. El anuncio en el sexto mes indica que Dios entra en el día del hombre, haciéndose su contemporáneo y abriéndole su hoy eterno. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En la encarnación, el tiempo llega a su plenitud, colmado del eterno que ahora contiene. El ángel Gabriel, la fuerza de la palabra de Dios que ha llevado a la perfección el recuerdo de su promesa en Zacarías e Isabel, lleva ahora a su cumplimiento la misma promesa. No se dirige hacia Judea, lugar de los herederos de la promesa, sino hacia Galilea, región infiel, la Galilea de los gentiles. La promesa sigue al heredero hasta la tierra de su infidelidad. En Galilea alcanza a un país insignificante, Nazaret. ¿De Nazaret puede acaso venir algo bueno? Dios tiene en cuenta toda la lejanía y prefiere lo que es descalificado religiosamente e insignificante humanamente. El privilegio de los lejanos y de los pequeños forma parte de la esencia misteriosa de Dios, que es misericordia. Ella vale en realidad para todo hombre, alejado de Él y pequeño delante de Él. Solo al visitar al hijo más lejano, el Padre ha abrazado a todos sus hijos. Antes su amor queda insatisfecho. A una virgen, antes Dios se había dirigido a una pareja de ancianos para dar éxito a sus intentos vanos por tener un hijo. El anuncio a Zacarías sirve precisamente para hacer comprender que Él, y solo Él, ofrece un futuro y salva. Ahora, en cambio, se dirige a una virgen, a una que ha renunciado a todo intento estéril y se entrega a ella como hijo suyo para hacer comprender que el futuro y la salvación del hombre viene solo de Él y es Él mismo. La realización supera toda expectativa. La virginidad de María plenamente
plantea la pregunta acerca de la paternidad. Paternidad significa origen y naturaleza, significa identidad. ¿Quién es realmente el hijo que se da como un don a María? Paternidad y palabra van juntos. El padre da el nombre y dice la palabra que hace crecer al hijo como persona libre. La cuestión de la paternidad de Jesús se abre con la acogida de la palabra. Es declarada por su obediencia al Padre y encuentra su respuesta al final de su camino como justo que en la cruz se entrega al Padre. La virginidad de María indica ante todo que lo que nace de ella es puro don. El futuro ofrecido en ella a todo el mundo es gracia y don de Dios. Aún más es el mismo Dios como gracia y don. La virginidad indica además la condición en la cual Dios puede entregarse como un don, la capacidad del hombre de concebir lo que es humanamente inconcebible. No es la de las parejas estériles del Antiguo Testamento, donde se le da resultado a una acción humana sin resultado. Esa capacidad es la virginidad, la renuncia a actuar. En María no existe ninguna acción humana, solo Dios actúa. Por otra parte, Él encuentra solamente obediencia y acogida, sin ninguna acción que ponga obstáculo. Por consiguiente, la virginidad indica la actitud más elevada del hombre. La pasividad y la pobreza total de quien renuncia al propio obrar por dejarle lugar al de Dios. Es la fe. Este vacío absoluto es la única capacidad que está en condiciones de contener al absoluto. Solo la nada puede concebir totalmente aquel que lo es todo. Por eso es nada. María realiza el misterio de la fe. Aceptar a Dios tal como Él es figura de todo hombre y toda la iglesia que en la fe concibe lo inconcebible que es el mismo Dios. María, Virgen Madre, es término fijo de un designio eterno. Precisamente por su virginidad es que la hace capaz de engendrar a Dios. Este es para cada uno de nosotros y para toda la historia humana el punto de llegada. Es la fe que atrae a nosotros al Salvador como fruto de una historia de impotencia experimentada hasta la renuncia a ser capaces. La fe rompe las limitaciones de toda incapacidad humana para hacernos capaces de Dios. Desposada con un hombre llamado José de la casa de David, la genealogía tan apreciada en Israel transmite de padre a hijo la promesa de Dios. A través de las generaciones los padres viven esperando a los hijos y los hijos viven de la espera de los padres. A la casa de David, que había construido una casa del Señor, que luego es María. El Señor había prometido una casa definitiva para que habitara en ella. Pero no es el hombre el que construye la morada de Dios, sino Dios que se convierte en casa para aquel que le entrega como don una casa. Hay correspondencia entre hijo y casa, entre casa y linaje. El nombre del esposo es José, que significa altura, cima, excelencia. Por su humildad abismal, ella será madre del Hijo del Altísimo, en el cual todo hombre encontrará casa. Alégrate. Es el único saludo de Dios que comienza así. En general encontramos no temas. El temor es el preanuncio de su visita. La alegría, el perfume que deja. El saludo del ángel es análogo a la promesa de Sofonías capítulo 3. Regocíjate porque ha llegado el momento prometido. Alégrate así como el mismo Dios se alegra. Participe en la alegría.
Es el grito de alegría del esposo como el de Adán a la vista de Eva. Finalmente se cumple el deseo de su corazón, unirse con el que deseado desde siempre y fugitivo, finalmente lo desea y viene a su encuentro. La alegría de Dios es plena porque finalmente puede regocijarse en sus criaturas. Y María puede decir solamente: mi gozo es el Señor. Sino incluso, el Señor es mi alegría. Su vacío ha sido colmado. La ausencia se ha convertido en presencia. Alégrate es, en síntesis, la finalidad de toda la revelación. Propuesta que Dios hace al hombre es el ofrecimiento de su alegría, que es Él mismo, llena de gracias. María es llamada llena de gracias. El término no tiene connotación moral, sino ontológica, y su opuesto es desgraciada. Es la que ya no es desgraciada porque Dios le ha concedido la gracia de salvarla del vacío, al concederle la gracia de sí mismo. Llena de gracias es su nombre. Mi nombre verdadero es el amor que Dios me tiene. Descubrir esto es encontrar mi verdad. Es motivo de una alegría infinita. Es la vida eterna. Cada pasaje del Evangelio me da y me dice una parte de mi nombre precisamente a través del don de Jesús que esa palabra me ofrece. El Señor está contigo, le dice el ángel. El nombre del Señor, origen del mío, se describe con un complemento de compañía. Está contigo, me dice el ángel. Él es mi otra parte, que siempre quiere estar conmigo hasta cuando también yo esté con Él. Cada relato del Evangelio me muestra uno de los modos diferentes con los cuales Él está conmigo en mi historia de cada día para ofrecerme hoy mi nombre y el suyo. El hombre desde siempre ha deseado estar con Dios. Toda religión nace de este deseo, pero Dios habita en un lugar inaccesible. Por consiguiente, no puede limitarse a ser un deseo imposible del hombre, su estrella, que necesariamente le hace falta. Ahora, en cambio, el que es infinitamente lejano se ha hecho cercano. El eterno entra en el tiempo. El altísimo se ha inclinado. El inmenso se ha concentrado y se ha hecho pequeño para ser abrazado y concebido. Como el hombre no puede estar con Dios, Dios ha decidido estar con el hombre. Porque la alegría de Dios, que es amor, es la de estar con la amada. Ella se conturbó. Al oír las palabras del ángel, ella queda conturbada y se pregunta qué significa ese saludo. También el lector comparte esta turbación. Está invitando a preguntarse qué significa alégrate. El Señor está contigo. ¿De qué manera el Señor está conmigo? Me ha dado su gracia, la gracia de darse Él a mí, de manera que yo pueda alegrarme. Esto será lo que el ángel Gabriel, palabra poderosa de Dios, explicará en los versículos siguientes. No temas. Con estas palabras el ángel prepara la revelación del gran misterio. Lo que Moisés, que lo deseaba, no pudo ver sino de espalda. Dios es Dios y Él solo es Dios. Aquí es entregado al hombre como hijo suyo. El deseo inaudito de Moisés aquí es escuchado mucho más allá de todo deseo posible, de un modo imposible. María encontró en Dios una gracia mucho más grande que la que Moisés se animó a pedir. Encontró tanta gracia que estuvo llena de gracia. Vas a concebir. Ese Dios no podía ser alcanzado, ni visto, ni siquiera pensado, ni imaginado. Tú lo concebirás y lo abrazarás. Lo engendrarás y lo llamarás por su nombre. Esta es la gracia que Dios le concede a la virginidad de María. Concebir el inconcebible, engendrar a aquel que lo hizo todo, dar nombre, al innombrable.
Jesús es el nombre, la gracia y la salvación de Dios, que es para nosotros gracia y salvación. Él será grande, no solo ante los ojos de Dios, como el Bautista, sino también ante todos los ojos de los hombres. Será el Hijo del Altísimo, la misma altura de Dios inclinado sobre el hombre. Reinará. En él florece el árbol muerto del pasado. Se llena el tiempo vacío de la espera. Llega el futuro prometido a David. ¿Cómo será esto? María, a diferencia del incrédulo Zacarías, no se pregunta cómo es posible, sino cómo sucederá. Sabe que Dios obra lo imposible en la obra humana y solo quiere comprender el cómo para saber cómo ha de actuar y disponerse a su acción. No conozco varón. Si lo conociera, lo que nacería de ella no vendría de Dios, sino del hombre. La observancia de María sobre su virginidad sirve para introducir el tema siguiente, que explica cómo acontece la acción imposible de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios obra lo imposible dando al hombre su espíritu. El nuevo principio de vida y de acción en María ya no es el del hombre viejo. María ha renunciado a obrar, sino el de Dios, el espíritu que aleteaba sobre el caos primordial que cubría el monte y el arca donde fue dada y custodiada la palabra, ahora entra en acción de una manera nueva y definitiva. Con la creación Dios hace el mundo distinto de él y se creó el lugar donde iba a hacerse una casa. Con el don de la ley se formó un pueblo para sí y se edificó la misma casa para morir en ella en forma estable. Así el hombre, creado a imagen y semejanza suya, finalmente vuelve a encontrarse a sí mismo y en el sitio donde fue engendrado, allí donde lo concibió su madre, se vuelve a unir el rostro suspirado. El que nacerá en el seno de la Virgen será santo e hijo de Dios, el mismo Dios, ese espíritu que incubaba la noche de la creación, que fue sombra sobre el Sinaí y nubes sobre la tienda y luego en el templo, envolverá también a María, verdadera arca de la alianza, nuevo templo que comienza la luz de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dios se hace nube para poder mostrarse ante nuestros ojos. Su presencia es oscura para nuestra mente. Solo la fe sabe que en esta tiniebla está la luz, tenebrosa porque es demasiado luminosa, de Dios que viene a habitar en nosotros. Él debe ocultarse para revelarse. Ninguno puede ver la luz si un objeto no le sirve de obstáculo. Él se oscurece para adaptarse a nuestros ojos, que en la fe se abren para ver su reverberación. Isabel, tu parienta, a María como a todo creyente se le da una señal para comprender la acción de Dios. Mirar la historia de Israel, comprendida en la gracia concedida a Isabel, solo allí, en su promesa y no en una promesa humana, se capta la acción de Dios, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dios, como se ve en la historia sagrada, nos deja hacer lo posible y convierte lo imposible en su trabajo cotidiano en favor del hombre. He aquí la esclava del Señor. En el recuerdo de esa experiencia histórica de la acción de Dios en los patriarcas y en los profetas, María está preparada para creer la palabra. Así puede decir, he aquí la esclava. María se llama esclava porque está totalmente dispuesta a obedecer, a dejar espacio a la palabra, a dejarla vivir y crecer en sí hasta llenar toda su vida. En este
He aquí de María, la esclava de Dios, está el he aquí de Dios, verdadero siervo del hombre. Finalmente su disponibilidad encuentra respuesta, su corazón encuentra un sí pleno. El sí de la sierva acoge el sí eterno de Dios al hombre, al amor de Dios que lo buscaba en la desobediencia y en la huida. Adán había respondido: me escondí. Ahora en María, la misma humanidad responde: heme aquí. A aquel que desde siempre ha dicho: heme aquí, a quien no lo buscaba. Dios exulta con un gozo incontenible. El amor que siempre había sido rechazado, ahora se siente acogido. El amor que siempre había sido no amado, ahora se siente amado. Desde hace milenios, o mejor, desde la eternidad, había esperado este momento en el cual su criatura le dijera: heme aquí, de tal manera que pudiera llenarla de sí mismo. Dios es adviento, necesariamente viene hacia el hombre, porque es amor amante. El hombre espera, necesariamente tiende a él, porque es necesidad de ser amado. Por eso cuando el hombre lo espera y dice: heme aquí, Dios no puede dejar de venir. Así se une a él en una carne única. Es el hoy de la salvación. Mi sí a cada palabra escuchada hace que yo la coja. Es un pedazo de la historia del Verbo que puso su morada entre nosotros y se hace carne de mi carne. El ángel, dejándola, se fue. ¿Dónde se encuentra ahora? Está aquí conmigo para hacerme la misma propuesta en espera de mi respuesta. Este relato, así como partió de María y llegó hasta nosotros, también parte de nosotros para hacerse carne en todos los hermanos hasta los confines extremos de la tierra. Es la misión de la iglesia. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.